Es un gusto poder saludar los compañeros estudiantes de la carrera de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Galileo. Recordarles que el día de clases anterior no pudimos revisar este tema en el cual vamos a trabajar el día de hoy debido a nuestro ensayo final para el anteproyecto de tesis. Es por eso que yo les comentaba que los estudiantes que incluyeron en el numeral 9, que es la metodología de la investigación, la herramienta llamada encuesta para la recolección de datos de su tema de investigación, es importante que lo consideren y lo incluyan de tal manera que puedan ustedes presentar o tener más bien lista una encuesta dentro de su anteproyecto de tesis, debido a que les pueda servir primero que todo para la evaluación final que van a tener frente a la terna evaluadora. Segundo, importante también que tengan ustedes la creación de una encuesta relacionada directamente a su tema de investigación, porque les puede servir también más adelante si ustedes desean hacer una tesis, cualquiera que sea, ya sea en el nivel de la licenciatura o en el nivel de la maestría. De tal manera que la encuesta la debemos aprender el día de hoy para que ustedes la puedan dominar en cualquier ámbito en las cuales ustedes se puedan presentarse la necesidad de poder redactar este tipo de herramientas de investigación. Recordarles también que durante el curso de investigación 1 tuvimos a bien aprender lo que es la encuesta. Sin embargo, esto es un repaso para que ustedes puedan recordarse de qué manera se debe de redactar una encuesta estructurada. Yo les pongo en estas diapositivas lo que es en sí una encuesta estructurada, y es la herramienta que nos permite recopilar datos cuantitativos, es decir, contar cuántas respuestas vamos a tener y de esas respuestas aplicarlas a nuestra hipótesis. Porque les recuerdo que la hipótesis es una parte muy importante de la investigación, la cual le permite a usted valorar si efectivamente su investigación es comprobable o no. Entonces, en base a la hipótesis es que debemos de redactar nuestras preguntas para de tal manera entender que las respuestas que nos van a dar los encuestados nos van a reflejar cuál de las hipótesis salen verdaderas. Entonces, la encuesta que vamos a trabajar es la encuesta estructurada, y el día de hoy vamos a ver qué tipos de preguntas tiene que tener esta encuesta. También tenemos la encuesta que no es estructurada, pero quiero que entiendan que la encuesta no estructurada solamente recoge datos a través de preguntas básicas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que un cuestionario con preguntas ramificadas que no tienen límite de respuesta vendría siendo un cuestionario, y ese cuestionario no es el que tenemos que incluir en nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la encuesta no estructurada no nos sirve para el trabajo de investigación de recopilar datos cuantitativos. Quiero que sepan que la encuesta que ustedes tienen que hacer tiene diferentes tipos de preguntas, que el día de hoy, a través de este video, van ustedes a recordar, porque esto ya lo sabían. Las preguntas libres, que las comúnmente las conocemos como preguntas abiertas, y más que preguntas, vendrían siendo las respuestas, las que son abiertas, las que son libres. Este tipo de preguntas son aquellas como, por ejemplo, en la pregunta 1, dice, ¿qué opina sobre la importancia en la prevención del área de radiología? Cuando hablamos de qué opina, pedimos la opinión del encuestado, y el encuestado es libre de responder una gran cantidad de situaciones que opine, en particular una persona. Este tipo de preguntas son muy buenas, son importantes para recabar la información, pero el análisis y el conteo es un poco complicado.
de tal manera que yo les recomiendo que si ustedes piensan hacer este tipo de preguntas en su encuesta, sí es válido, se puede, pero que tomen en cuenta que no van a poder contabilizar tan fácilmente. Lo mismo esta otra pregunta en el ejemplo 2 dice, considera que los restos del área de radiología son químicamente peligrosos. Cuando hablamos de considera, la palabra considera evoca la opinión y la decisión de cada quien. Entonces, esta es una pregunta libre en la cual el encuestado responde de tal manera que se nos hace complicado poder contabilizar su respuesta. Sí la podemos analizar, sí la podemos entender. Sin embargo, contabilizar es donde allí nos va a costar un poquito. Vea usted que si, aquí la opción de respuesta es sí, y si el encuestado dice sí, tiene que escribir por qué, y entonces ahí es donde la respuesta se vuelve libre, ¿verdad? Entonces este tipo de preguntas, como les decía, son valiosas en una encuesta estructurada. Son importantes, pero pienso que son un poquito difíciles de contar y por ende de presentar en una gráfica. Luego tenemos otro tipo de preguntas que son las de opción múltiple. Estas preguntas de opción múltiple son preguntas que básicamente son cerradas porque la pregunta va directa, pero usted le da al encuestado la opción de contestar de diferente manera en base a las, como su nombre lo indica, opciones que le da, ¿verdad? Y el ejemplo es el siguiente, dice, ¿qué opinión? También le pedimos la opinión aquí al encuestado, tiene al respecto de algo, ¿verdad? Y nosotros le damos la opción. ¿Es un mito o sí produce irradiación? En este caso, la pregunta sobre los efectos biológicos en la radiación en el área de radiología. Dice que los efectos de radiación pueden provocar náuseas, afectan a los órganos sensibles. Usted le da la opción de responder porque solo va a tener 4 o 5, pues yo pienso que hasta 5 opciones para poder responder. Muy importante recordarles que si ustedes eligen este tipo de preguntas, las instrucciones tienen que ser precisas. Recordarles que para cada tipo de pregunta hay una instrucción. Entonces, si ustedes deciden hacer una encuesta mixta con todos estos tipos de preguntas, tienen que establecer instrucciones para cada tipo de pregunta. Vean el ejemplo, las instrucciones aquí son precisas para este tipo de preguntas. Entiendan que para cada tipo de pregunta hay una instrucción diferente. Entonces, si ustedes van a usar diferentes tipos de preguntas en su encuesta, tienen que establecer las instrucciones que correspondan a cada pregunta. Las instrucciones aquí dice, elija una sola opción. Es decir, aquí se le presentan 4 opciones. El encuestado tiene que elegir una sola, porque así dice la instrucción. Y marque con una X, dice, ¿verdad? Es precisa, corta. Las instrucciones deben de ir precisas, concisas, entendibles y cortas, no extenderse a escribir una larga instrucción. Otro tipo de pregunta que existe es la pregunta dicotómica, que es la pregunta más común que encontramos en una encuesta, porque la respuesta solamente es sí y no. Este tipo de preguntas nos permite contabilizar más fácilmente las respuestas, es decir, cuántas personas contestaron que sí, cuántas personas contestaron que no. Es mucho más fácil de contabilizar. Sin embargo, no, a veces no se encuentra la respuesta que quisiéramos para que nuestra hipótesis se logre comprobar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en saber qué tipo de pregunta hacer dependiendo de su título de investigación y su tema.
Yo no les puedo decir, hagan solo preguntas dicotómicas en su encuesta o hagan solo preguntas de opción múltiple. Eso ustedes lo tienen que analizar, pensar y establecer su encuesta. También hay instrucciones precisas para este tipo de preguntas, que sería marque con una X su respuesta. Esta es más sencilla todavía porque se hace la pregunta y el encuestado tiene que marcar solamente un sí o un no, ¿verdad? No tiene que profundizar ni tiene que pensar en cuáles son las opciones que le dan. Hay otro tipo de preguntas que son las de escala de clasificación. También este tipo de preguntas tienen que tener instrucciones claras y precisas y dice, marque con una X la respuesta que considera correcta. Agréguenle aquí la palabra correcta. Porque el encuestado está entendiendo que usted le está dando esta opción de escala de clasificación. Esta pregunta es como, por ejemplo, para saber si un usuario, en este caso un paciente, está satisfecho con la atención que se le está brindando el área de enfermería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí las opciones que se le dan viene siendo desde lo mejor hasta lo peor. Esta se parece un poco a la de opción múltiple. Sin embargo, hay que contar con que la diferencia de escala de clasificación únicamente muchas veces nos permite saber información relevante entre lo bueno y lo malo. No hay opciones más, sino que es desde, por ejemplo, desde muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. O pueden ustedes solamente dejarlo muy bueno, bueno, regular y malo, ¿sí? Pueden ser solamente 3 a 4 opciones que ustedes le permitan al encuestado para marcar lo que considera, ¿verdad? Y de esta manera, a la hora de preguntarle lo que considera o preguntarle su opinión al encuestado, usted le está dando las respuestas para que sea más rápido la manera en que usted va a contabilizar la respuesta. Si usted tiene una gran cantidad de respuestas buenas, significa que el paciente está siendo satisfecho con el manejo del trato que se le está dando en el área de enfermería, por ejemplo, si así fuera la pregunta. Nuevamente les repito, si ustedes consideran hacer una encuesta con diferentes tipos de preguntas, no olviden que deben de establecer instrucciones específicas cada vez que usted empieza una pregunta. Mi consejo en particular es que consideren hacer unas 3 preguntas de un tipo, en este caso de escala de clasificación, unas 3 preguntas dicotómicas de sí y no, que son las anteriores que vimos, ¿verdad? Y de esta manera se ahorra usted hacer instrucciones por pregunta, ¿verdad? Sino que usted hace la primera instrucción para 3, 4 preguntas. La segunda instrucción para otras 3 o 4 preguntas. Pero sí es muy importante que ordene las preguntas para que no tenga que estar haciendo instrucciones y en su documento se vaya a generar un gran desorden. Normalmente trabajamos en tamaño oficio para hacer una encuesta. Les presento también algunos consejos importantes para redactar una encuesta. Tiene que volver a leer, y se los mencionaba el día de clases, su tema y título de investigación. Y muy importante, no solamente el título, sino también la hipótesis. Era lo que yo les decía, ustedes tienen 6 hipótesis de las cuales tomar en cuenta para poder redactar sus preguntas. Es decir, en la hipótesis está lo que queremos saber, la idea que tenemos de nuestra investigación. Y de estas hipótesis tenemos que redactar nuestras encuestas, las preguntas para saber si sale cierto o no cualquiera de estas hipótesis que planteamos. Por tanto, vuelvan a leer su documento, léanlo una y otra vez,
comprendan y analicen lo que están escribiendo y piensen en lo que quieren obtener como respuesta. Y en base a esa respuesta, redacten su pregunta para la encuesta. También importante que determinen el grupo, es decir, la muestra con la cual van a trabajar. Algunos van a trabajar en el área de enfermería, otros van a trabajar en el área administrativa, es decir, con médicos, licenciados, etcétera, etcétera. Otros van a trabajar con pacientes. Al paciente normalmente se le habla, se le pregunta en la encuesta con palabras fáciles de entender. Entonces, piensen en el grupo en el cual ustedes van a lanzar su encuesta y piensen también el tipo de preguntas y el tipo de palabras que van a usar, que sean comprensivas para determinado grupo. Enfoque las preguntas en relación a su grupo. Es decir, si usted tiene que encuestar a pacientes, haga una encuesta para pacientes y otra encuesta diferente para el área profesional. También dice, redacte las preguntas en base a lo que pretenda saber. Eso ya lo mencionamos. Evite redundar, por favor, que las preguntas no vayan con la misma palabra. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? Trate de escalar o de no buscar la misma palabra para empezar la pregunta. Trate también de usar palabras diferentes en cada pregunta. Recuerde que debe de ser breve su encuesta. Debe de hacer pruebas previas sobre su encuesta con familiares o amigos, es decir, usted haga sus preguntas y luego páselas a sus familiares y si su familiar o su amigo le comprende la pregunta, excelente, eso lo aprueba. Sin embargo, hay quienes que les dirán, yo no entiendo muy bien esta pregunta, entonces vuelva a redactar su pregunta. Si no la entiende, si es muy común y muy seguido que hayan algunas personas que no entiendan, mi consejo es que por lo menos pasen su encuesta a 2 a 3 personas para que esas 2 personas pues les digan si se entiende o no su pregunta, si también es comprensiva y fácil de responder. No se exceda con la cantidad de preguntas, por favor. Como mínimo 6, porque esa es la pregunta que ustedes siempre me hacen. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer en la encuesta? Mínimo 6, máximo 12, por favor, compañeros estudiantes. En este rango que tenemos, normalmente una encuesta tiene 10 preguntas. Esa es la cantidad que se aconseja, porque si se vuelve muy grande es tedioso y si es muy pequeñita de 6 como mínimo, no se logra recabar la información que queremos. Entonces, para mí, una cantidad correcta de preguntas en una encuesta es de 10. No olviden también que la encuesta debe de tener la parte informativa en la parte superior de la hoja donde van a hacer su encuesta, es decir, el logo, el nombre de la universidad, el campus, la facultad en la que ustedes se encuentran y muy importante poner el nombre de su anteproyecto de tesis entrecomillado. Escriban este nombre que sea el título corto, por favor, título corto. No vayan a poner el título largo porque entonces aquí ocupa mucho espacio en la hoja. Nuevamente les recuerdo, tiene que ser tamaño oficio. En el documento que están trabajando en el anteproyecto de tesis es carta. Ustedes pueden insertar allí tal vez la encuesta de manera de dibujo, de manera de imagen, o la pueden hacer en el mismo documento de Word. No hay ningún problema con eso. Escriba las instrucciones claras y precisas, ¿verdad? Nuevamente les repito, las instrucciones generales vendría siendo. A continuación se le presenta una serie de preguntas, por favor responda. Es decir, corto. Esas son las instrucciones como que generales para su encuesta. Si usted va a trabajar con preguntas dicotómicas de sí y no, entonces no hace falta que usted ponga una instrucción. Pero si va a trabajar con diferentes tipos de preguntas, debe de poner instrucción
para este tipo de preguntas. En este caso, lo que estamos viendo aquí en la pantalla es una pregunta de opción múltiple, es decir, aquí le estamos dando opciones al encuestado a responder. Entonces, aquí arriba de esa pregunta deberían de ir instrucciones. Mi consejo, nuevamente les repito, es que si van a poner instrucciones para preguntas de opción múltiple, que sean unas 3, 4 para que vayan directamente estas instrucciones con esas 3 preguntas. Si nuevamente cambian de pregunta, por ejemplo, en esta pregunta que es una pregunta abierta, tienen que escribir las instrucciones. Marque una X, la respuesta correcta y establezca el por qué, ¿verdad? Entonces allí usted pone instrucciones y hace unas 2, 3 más preguntas para que no vaya instrucción por pregunta porque eso les roba espacio en su hoja. Recordarles también, compañeros, que esta encuesta sí la tienen que presentar esta semana en el GES. Yo les voy a dejar el espacio. Sé y entiendo que la mayoría de ustedes va a trabajar con encuestas. Entonces, la mayoría van a tener 5 puntos. ¿Por qué acumula un porcentaje más alto a todas las tareas la encuesta? Porque es una herramienta que ustedes tienen que crear, porque es una herramienta que conlleva mucho análisis, mucha comprensión, mucha dedicación. Y una encuesta incluso es muy valiosa en el mercado. Y hablemos de valioso cuando decimos económicamente, ¿verdad? Porque hay algunas investigaciones a las cuales se presenta una encuesta predeterminada, es decir, que ya se hizo, otro autor la hizo y solo presentamos nosotros la encuesta para que nos corrobore nuestra hipótesis. Sin embargo, el que hace la encuesta tiene más valor, porque realmente es una persona capaz de realizar unas preguntas para obtener información específica de su tema de investigación. Tienen que tomar en cuenta que por eso acumula más puntos y por eso es tan valioso generar o que ustedes aprendan a hacer este tipo de documentos como son las herramientas de la investigación. Yo les agradezco muchísimo su atención y su comprensión. Ustedes saben que tenemos un chat. No se olviden que si tuvieran alguna duda en el chat, por favor, porque muchas veces me preguntan individual y a veces es complicado responderles al chat personal. Cuando son situaciones que tenemos que trabajar y las preguntas y las dudas se generan, en este caso, con el tema de la encuesta, sería muy bueno que me hicieran las preguntas directamente al WhatsApp para que así ayudemos a los demás compañeros que están con dudas. Les agradezco muchísimo entonces su atención y cualquier situación, como les digo, nuevamente estaré muy atenta del grupo de WhatsApp si tuvieran algunas dudas con respecto a la encuesta. Gracias.